Filipenses. Estamos avanzando en nuestro estudio de la carta a los Filipenses y estamos en el capítulo 3 ya. Vamos a leer, por favor, en esta parte, en esta ocasión, versículos 12 al 17. Será la parte, el fragmento que vamos a estar estudiando de Filipenses capítulo 3. Recuerden que esta carta tiene como tema general en toda la carta gozosos en la adversidad. Es importante para el apóstol Pablo y al Espíritu Santo, por supuesto, quien lo inspiró, el poder darnos los elementos suficientes, necesarios para que todo creyente pueda mantener el gozo en el tiempo de la adversidad. Así que en toda la carta se deja ver todas estas razones por qué un creyente podría mantenerse siempre con gozo, aun cuando tenga problemas, aun cuando tenga enfermedades, aun cuando tenga pérdidas o necesidades. Uno puede mantener el gozo en medio de esas adversidades. ¿Por qué? Porque los creyentes, al igual que toda la gente de este mundo, no estamos exentos de las adversidades que aquejan. Las mismas inclemencias del tiempo para la gente, las mismas para el creyente, las mismas problemáticas de la ciudad donde vivimos, la inseguridad, la delincuencia es lo mismo para el creyente, las mismas necesidades que una persona del mundo puede tener en cuestiones de economía, son las mismas necesidades que tiene también un creyente, las mismas enfermedades que tiene alguien que no conoce a Cristo, son las mismas que tiene también un creyente. En una palabra, todas las adversidades que la gente puede tener que no conoce a Cristo, son las mismas que también tiene todo creyente, hijo de Dios. Pero hay una gran diferencia. El creyente puede tener gozo en medio de la adversidad. Ese es el tema general de toda la carta a los Filipenses, diríamos que es el tema principal por el cual el apóstol Pablo puede decirles. Y recuerde que Pablo estaba escribiendo desde una cárcel, estaba en tiempo de necesidad muy fuerte, pasaba por un tiempo muy difícil, pero él mencionaba continuamente que estaba gozoso en medio de esa circunstancia. Bueno, lo que vamos a ver ahora, hermanos, en esta parte de nuestro estudio, de los versículos 12 al 17, es la regla que nos mide a todos. La regla que nos mide a todos. Una de las circunstancias o condiciones más comunes del hombre natural, aquel que no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, es que siempre quiere ser principal en todo. Un hombre que no tiene a Cristo tiene muy dentro de sí metido una semilla que Satanás plantó, y es que quiere ser lo principal en todo. En cualquier área donde se desarrolla, laboralmente, o en la familia, o en la sociedad, siempre está buscando de alguna manera ser superior a los demás, superar a los demás, estar por encima de los demás, obtener mejores cosas, y de alguna manera con eso manifiesta una superioridad a través de esas cosas que consigue. Y para eso, una de las cosas que siempre hace es medirse o compararse con las demás personas. Y eso es una costumbre muy personal o muy metida, como dije, en una semilla metida en el corazón del hombre no regenerado, porque de tal manera que como la gente se compara, entonces es como se cree superior. Cuando tiene mejor ropa, es superior a otros. Cuando tiene mejor casa, es superior a otros. Se cree superior a otros. Cuando tiene mejor automóvil, mejor trabajo, mejores cosas en su vida, entonces se cree superiores a los demás. Y luego, cuando hacen esta comparación de lo que ellos tienen, se creen con todo esto que esas cosas los hacen mejores que los demás. Así que ese el delirio de superioridad es un deseo continuo en el hombre no regenerado. Pero también debemos preguntarnos nosotros si quizás también como creyentes no hay cosas así que nos mueven. Quizás de pronto nos entra la envidia cuando pensamos y vemos al vecino, al compañero, a quien sea, o a la familia que tienen mejores cosas que nosotros en algunos aspectos, y entonces pensamos a competir o empezamos a buscar de alguna manera el tratar de igualar o de ser superiores o de mejorar esas cosas. Así que respecto a esta situación debemos preguntarnos nosotros si esta condición es realmente, en la comparación de una persona con otra, la medida correcta de lo que somos. Es decir,
respecto a este tipo de comparaciones que muchas veces se hacen, muchas veces se está haciendo una y otra vez, tanto la gente del mundo como también nosotros, si realmente esa comparación es la medida de lo que nosotros realmente somos. ¿Es realmente la medida de lo que somos? Cuando yo me comparo con otras personas y de pronto veo que tengo más que otros o que otros tienen más que yo, ¿esa es la medida de la comparación o esa es la medida o la regla de lo que realmente nosotros somos? ¿Cómo nosotros deberíamos medirnos o cuál debería ser el parámetro o regla que mida quiénes somos en verdad? Ese es el título que tenemos ahora, que lo mantienes ahí por favor, Bruno, para que siempre mantenga a nuestra vista la perspectiva de que estamos hablando ahora, ¿verdad? Es decir, ¿cómo deberíamos nosotros medirnos o bajo qué parámetros nos debemos ver o cuál es la regla que debería de medirnos quiénes somos y cómo somos en verdad? Y vamos a ver en esta noche cuál es la regla que nos debe de medir a todos. Recuerden ustedes al rey Belsasar en los tiempos de David y sus amigos. Él se creyó superior a todos y tenía un orgullo tremendo sobre su posición. Y Dios le trajo una visión donde le dice que él está siendo medido. Te estamos midiendo, Belsasar, de lo que tú dices creer que eres y de lo que tienes. Vean cómo fue que Dios lo midió. Daniel capítulo 5, versículo 22 y 28 dice, ahí va a aparecer, hermanos, si gustan acompañarme en la lectura, dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su... Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, contó, está midiéndolo, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza. Dios está midiendo a este hombre. Pesado ha sido en balanza. ¿Y fuiste hallado? Falta. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así que Dios pesó a este hombre, ¿verdad? Contó Dios tu reino. Lo midió. Luego lo pesó. Lo midió también. Así que bajo esta medida, bajo la medida del peso y de contarlo, el Señor dijo, no has llenado la medida que yo he puesto. No cumples mis parámetros. En ese día Dios, en esa visión, le hizo traer a este orgulloso rey que Dios lo había medido y que no llenó el parámetro para continuar en su reinado. Así que Dios le ha puesto fin a tu reino. Ahora, no es que Dios no supiera cómo era esta persona, simplemente es que cada vez que Dios hace algo para que el hombre respecto a este asunto, no es que Dios tuviera que medirlo, a ver, vamos a ver si llenas el parámetro que yo tengo, vamos a ver, no es que Dios no lo supiera, ni que tuviera que hacer todo ese ejercicio de medición, sino que lo hace precisamente para que las personas que están siendo enjuiciadas sepan el por qué y cómo en este momento están llegando el juicio de parte de Dios. Una persona no llega al estándar y a la medida de Dios. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿nosotros cumplimos el estándar de Dios? ¿Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cumplimos el estándar de Dios? ¿Tú, padre, cumples el estándar que Dios ha puesto como padre cristiano? ¿O esposo? ¿O esposa? ¿O como madre, hermana? ¿O ustedes como hijos? ¿Cumplimos los estándares de Dios nosotros?
Ahora, no solamente nuestra relación que tenemos, sino cumplimos el estándar de nuestra vida espiritual. Realmente Dios me ve y penetra mi corazón, mi mente, mis pensamientos. ¿Cumplimos su estándar? Porque es probable, hermanos, que Dios esté contando nuestra vida. Es probable que Dios está pesando nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro servicio, lo que hacemos. Es probable que Dios lo está haciendo. ¿Y cómo salimos, hermanos, de esa medición? ¿Cuál es la medida que Dios utiliza para medirnos? Porque yo pienso, hermanos, que no hay ningún hombre en la tierra que pueda llenar la medida de Dios. No hay ninguno. Pero entonces, ¿cuál es la medida con la cual Dios nos está midiendo? Bueno, volvamos a nuestro pasaje en Filipenses. El apóstol Pablo utiliza una palabra que podría ser un tanto extraña si no entendemos bien su significado y su aplicación contextual, y que a la vez nos parece una medida inalcanzable, una regla, un estándar inalcanzable, un parámetro que no podríamos alcanzar. Pablo usa esta palabra y la usa de manera extraña. Ahorita van a ver por qué Pablo usa esta palabra de manera extraña. Pero para ninguno de nosotros es alcanzable esta medida. Y esa medida es la perfección. Perfección. Porque si hubiera una medida que Dios está buscando, no es que seas medio, sino es perfección. Dios no está buscando que tú seas más o menos un buen cristiano. Dios no está buscando que tú y yo seamos más o menos buenos padres, buenas madres, buenos hijos. No. Dios no está ni se conforma con decir, bueno, con que ya vayas a mi casa, eso es suficiente. Esa no es la medida del Señor. Bueno, con que leas o ores una vez, o por lo menos lleves tu Biblia a la iglesia, aunque no la leas durante la semana, ya está bien. Ahora sí, imagínense que esa fuera la medida del Señor. Algunos reprobarían porque a lo mejor ni Biblia traemos tampoco a la casa de Dios. Hermanos, ¿esas son las medidas de Dios? No, las medidas de Dios no son estas, más o menos no. El estándar de la medida de Dios es perfección. Perfección. Y vamos a ver cómo Pablo usa esto. Vean el versículo 12, por favor, ahí donde vamos a comenzar nuestro estudio de este pequeño párrafo que ahora nos toca en Filipenses 3. Versículo 12. ¿Dice? ¿Leamos? No. Dice Pablo, después de habernos mencionado todas aquellas cosas que el apóstol Pablo ya había dejado y le había desechado como basura, con el deseo de poder mantenerse cercano a Cristo, de poder ser semejante a Cristo. Dice el apóstol Pablo, después de todo ese esfuerzo que ha hecho para poder mantener esa cercanía con el Señor y desechar todos sus logros, dice ahora, todo eso que hice, todo ese esfuerzo espiritual en mi vida, no me dice a mí, dice Pablo, que yo lo alcancé ya. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo nos dice en este versículo que él no pretende ser absolutamente nadie, ni tampoco haber alcanzado ya, ni con sus propios méritos, absolutamente nada. Ninguna posición ni ninguna meta. Ahora, esta no es una falsa humildad del apóstol Pablo, porque normalmente en la falsa humildad, cuando alguien se menosprecia a sí mismo, porque de pronto uno dice, bueno, lo que he hecho realmente no es tan importante, bueno, lo que tengo realmente no es importante, cosas como esta donde hay una falsa humildad, lo que uno no hace es exaltar a Cristo. La falsa humildad no exalta a Cristo. Porque siempre que uno quiere menospreciar lo que uno es, y lo deberíamos hacer, porque eso nos lleva a compararnos con el Señor, uno no se queda humillado nada más ahí. Uno siempre exalta a Dios. La falsa humildad nunca exalta a Cristo ni a Dios. Se queda uno menospreciando. Si la gente entonces comienza a alabarte, entonces la gente comienza a decirte, no es cierto, mira, pero lo hacen porque uno no ha exaltado a Cristo. Cuando uno se menosprecia en sus logros, en su persona, en lo que uno tiene, cuando uno se menosprecia como deberíamos hacerlo,
para que no sea falsa humildad, deberíamos inmediatamente exaltar a Cristo. Y entonces no hay oportunidad para nadie que pudiera rebatir nuestra falsa humildad, porque la persona observa inmediatamente que estamos exaltando a Cristo. Así que lo que hace Pablo no es una falsa humildad en todo esto. Pablo habló con una madurez y transparencia espiritual que todos podríamos esperar que con cierta razón el apóstol Pablo había ya conquistado algunas de las dificultades espirituales que una persona tiene común y normal, un creyente que apenas comienza, un creyente de este siglo, del siglo XXI, que aqueja. Pablo ya los había todo eso conquistado y no tenía esas problemáticas como las tenemos nosotros. Así que uno podría pensar, bueno, el apóstol Pablo prácticamente sí es un hombre muy espiritual y es un hombre que ha llegado incluso a la perfección, pero él nos asegura que no es así. Pablo dice, no lo he alcanzado ni soy perfecto tampoco, ni ya soy perfecto. Pero tampoco, hermanos, deberíamos suponer que el objetivo de Pablo era llegar a ser perfecto, que su esfuerzo era querer llegar a ser perfecto, que todo le enfocaba para ser perfecto. Tampoco deberíamos suponer que el objetivo principal ni de Pablo ni de todos los cristianos es que lleguemos a esa perfección. Porque un pensamiento así, cuando se instala en la mente de una persona, nos llega, hermanos, a un punto de un enorgullecimiento espiritual que no deberíamos tener. Si el orgullo es carnal, ¿cómo le llamaríamos a aquel que propone o se propone en su corazón ser mejor cristiano que los demás, ser más espiritual que todos, ser más fiel que todos los demás? ¿Cómo llamaríamos a ese deseo de alguien de querer ser más espirituales que los demás? Pues tendríamos que llamarle un orgullo espiritual, y todo orgullo es pecaminoso. Así que no se trata, hermanos, de un propósito o de una propuesta del corazón de querer ser más espirituales que los demás. No. Porque cuando eso se instala en la mente y en el corazón de una persona, entonces se llega a lo que fue una doctrina, y sigue siendo una doctrina errónea, equivocada, que se llama el perfeccionismo. El perfeccionismo, hermanos, es algo que en un momento en la vida de ciertos cristianos comenzaron a intentar buscar la perfección, la impecabilidad de sus vidas. Esa corriente y forma de vivir, como se le llamó perfeccionismo, provino de las épocas de la Reforma, aproximadamente con Juan Wesley. Él enseñó que la santificación puede ser completa y absoluta en esta vida. Él enseñó a sus seguidores que sí podemos vivir una vida de santidad perfecta y completa, y que podría llevarse a cabo precisamente, decía él, de este lado de la gloria. En esa época, y como hasta ahora, varios grupos denominacionales tienen esta forma de pensar y de someter a todos sus congregantes, que incluso les tienen que poner reglas de vestimenta, muchas reglas de vida, y se las imponen porque tratan de, con esto, tratar de hacer que esa persona sea más santa, más separada de este mundo, más cercana, y les imponen toda clase de reglas. No vistas así, no te pintes de esta manera, y que para poder hacer esto dentro de la iglesia, entonces primero tienes que ganar 10, 15, 20, 30, 40 almas y traernos tu reporte y cosas. Tratan de hacer que las personas lleguen a una cierta perfección artificial en su vida. Todo ese proceso, hermanos, que en un momento llegó en su momento con un amor sincero y verdadero y con un interés real de querer ser perfectos para el Señor y de vivir una vida de santidad, se fue deteriorando hasta este grado hoy día en algunos grupos denominacionales que tienen esta forma de pensar. Pero hay una pregunta, hermanos: ¿puede un cristiano llegar a esta perfección de vida moral aquí en la tierra? ¿Puede un creyente llegar a una perfección de vida moral aquí en la tierra? ¿Puede ser entonces la perfección de un creyente en este tiempo la medida por la cual Dios mide nuestra vida espiritual? Porque si hemos dicho
que Dios no busca el más o menos. Si hemos dicho que Dios no busca la medida media, porque te entiendo que eres hombre y te entiendo que eres pecador y te entiendo que eres y que fallas y eres falible, entonces no estoy buscando de ti la perfección. Yo busco que seas más o menos. ¿Creen que Dios está buscando de nosotros el que seamos más o menos? El que diga, bueno, mira, con que vayas, no importa que horas llegues al templo. ¿Creen, hermanos? ¿Creen que Dios está buscando esas cosas? La medida por la cual todos debemos medirnos o ser medidos es una medida de parte de Dios. Y hemos hablado de la perfección como esta medida que el apóstol Pablo dice, no es que ya lo alcancé ni que ya soy perfecto. Ahora, ¿puede el creyente llegar a ser perfecto en esta vida? ¿Tener una perfección de vida moral? Y puede entonces esa medida de perfección también ser la medida de nuestra vida espiritual. Bueno, el apóstol Pablo dice en este versículo, versículo 12, miren, vuelvan a leer una vez más. No que lo haya ya alcanzado o alcanzado ya. Y luego dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué les digo, hermanos, que esta palabra, como la usa Pablo, es poco extraña, es algo extraña? ¿Por qué? Bueno, porque esto acaba de decir Pablo. Para empezar, hermanos, entendemos que Dios no es un Dios de medias y que si Él va a medirnos como midió o como ha medido a todos, no nos va a medir con parámetros nuestros, sino los parámetros divinos, que son exaltados, que son grandiosos, que son inalcanzables. Así que la medida de la perfección es una medida de Dios. Pero Pablo dice, no, yo no alcanzo esto todavía. Yo no he llegado allí. Pero luego vean lo que dice el versículo 15. Vean, por favor, versículo 15. ¿Qué dice ahora? Vean. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. A ver, ¿qué está diciendo Pablo? Primero nos dice que él no ha alcanzado ya la perfección. Y ahora aquí nos dice, todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Él dice ahora que él es perfecto. Hace rato nos decía que no era perfecto, que no había llegado a la perfección, y ahora nos dice que es perfecto. Incluso también habla de otros como perfectos, porque dice todos los que somos perfectos. Esto nos parece extraño, porque él acaba de decir lo contrario y ahora nos dice que sí, que ya es perfecto. Y para más confusión todavía nuestra, nos dice que incluso en esa perfección él es un ejemplo para seguir y para que todos sigamos. Vean el versículo 17. Dice, hermanos, leamos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, ¿qué va a decir el apóstol Pablo? No la alcancé ya, ni ya soy perfecto. Y luego nos dice ahora, los que somos perfectos, y luego nos dice ahora, sean imitadores de mí, según el ejemplo que tienen de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿cuál es la perfección a la que Pablo se refiere y que dice que no es perfecto, pero luego nos dice que sí es perfecto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, la palabra que Pablo usa aquí para perfección es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y es teleio. Teleio es perfección. Significa simplemente completar, lograr, cumplir o consumar. Se puede usar de diferentes maneras. La palabra teleio es que está completo, ya se completó. Es algo que ha llegado y logró, o se cumplió, o finalmente se consumió. Es decir, llegó a la consumación de lo que se quería. Pero esta palabra normalmente se aplica para hablar de alguien que es maduro cuando se refiere a una persona. Una persona perfecta es una persona que es madura. Esa es la palabra que se utiliza para describir la madurez de una persona. Es decir, un cristiano perfecto
es un cristiano que es maduro, uno que ya no es niño. Esa es la idea que el apóstol Pablo está hablando. No está hablando de edades. No dice que una persona es perfecta cuando llega a la edad de la madurez en el sentido biológico, que algunos pueden decir es entre 40, 50 años o 60. No está hablando en cuestión de edad. Pablo está hablando en cuestión del avance de la vida de un creyente. Cuando un creyente comienza en las cosas del Señor se le llama niño espiritual. Pero en la medida que va avanzando, que va caminando, que aprende a caminar con el Señor, a tener comunión con el Señor, en la medida que aprende a tener responsabilidad con la obra de Dios, en la medida que comienza a tener ese compromiso de poder servir los unos a los otros y de cumplir de las más de 50 mandamientos que se hacen, que tengamos los unos a los otros como creyentes, en la medida que vamos avanzando en todo eso, dice el apóstol Pablo, esa persona es perfecta, es decir, madura. Madura. Esa es la acepción de la palabra perfecto, maduro. Miren, se lo voy a probar. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. La palabra usada aquí, teleios, también se usa en todos estos pasajes y en muchos otros más, pero nada más quiero darles 3 pasajes ahora. Y se usa la misma palabra teleios. Dice, de los demás, es en Hebreos, Hebreos. Este es Hechos. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Muy bien, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y si ustedes buscan en su casa, después buscan allí, subrayen, dice teleios, perfección. Es los que han alcanzado madurez, perfección. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí la palabra teleios, perfección, se traduce como madurez. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, veamos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado teleios, perfección, madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios. ¿Un varón qué? Por acá, tradúzcalo. Pero tradúzcalo. Maduro, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que un varón perfecto es un varón maduro que ¿hacia dónde va? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A dónde debe llegar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, la perfección de un creyente es madurez. Ahora, pero si Pablo se refiere así como madurez, porque dice no le ha alcanzado y ahora sí soy maduro. Ahora traduzcamos esa palabra, ya no perfecta, sino maduro. Pablo dice no que ya sea maduro, sino que prosigo a la meta. Y luego dice, todos los que somos maduros o perfectos, sintamos una misma cosa, hagamos esto mismo. Entonces, ¿por qué Pablo dice todo esto? Bueno, el término teleios, maduro, perfecto o perfecto, tiene 2 aplicaciones. Y también el término maduro y cualquier otra palabra que usemos nosotros, tanto en griego como en español, tiene 2 aplicaciones. Primero, para hablar de una perfección absoluta y para hablar también de una perfección relativa o en proceso o progresiva. Es decir, se puede usar la palabra teleios para decir una persona que ya es perfecta o madura completamente. Y también una persona que está en proceso de perfección o de madurez. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, aquí en el primer versículo donde nos dice que él no ha llegado ya? Miren, así es como Pablo utiliza, en este pasaje, utiliza la palabra perfecto.
Vean, versículo 12 una vez más. Vean, por favor, hermanos. Versículo 12. Dice, no que lo hayan alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En ellos maduro. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Hermanos, Pablo usa este término para hablar de una madurez o perfección absoluta o de una perfección y madurez en proceso. Y Pablo está diciendo que lo primero que dice aquí es que él no es ya maduro completamente, totalmente. Él no es perfecto completamente. Por eso usa, y para saber que se refiere a esa madurez completa o total o absoluta, Pablo tiene que utilizar aquí dos palabritas que son muy importantes o comunes en nuestro español. Que la palabra es ya, que significa algo que ya se realizó, que ya se completó. Pablo dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado y qué, ya. ¿Qué significa eso? ¿Que lo está buscando, alcanzando o no? Sí, pero que no lo alcanzó ya, o sea, no, ya no llegó hasta el fin, al punto. Pero ahí va, y luego dice, sí, versículo 12, ni que ya sea perfecto, maduro. Es decir, que no es que ya es maduro completamente. Es decir, ya llegó a una madurez que después de ahí ya no puede ir más allá. Pablo está diciendo, nadie aquí de nosotros, ni yo, ni nadie de ustedes, va a llegar a la perfección absoluta, ni va a ser maduro completamente. Nadie aquí. Porque imagínense que digamos que aquí alguno de ustedes ya es maduro completamente. Entonces, ¿qué le falta a este hermano? ¿Qué le falta? Ya morirse. Porque ya no hay nada para él. O sea, ya de ahí la vida, ¿qué le sigue? Si ya llegó a la madurez, al límite de las cosas, pues ya lo que le espera nada más es estar con el Señor. Ninguno de nosotros llega a ese grado de perfección o de madurez absoluta. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no lo he alcanzado ya, ni ya soy maduro en esa perfección. Y todavía se aclara que se refiere a lo absoluto aquí, dice el versículo 12, sino que prosigo. Entonces Pablo no está hablando de una madurez en proceso, ni de una perfección progresiva. Está hablando de aquí, está diciendo yo no he llegado todavía a lo máximo. Yo no he llegado al límite de la madurez, no he llegado al punto máximo de la perfección. No, yo prosigo, sigo todavía. Y por eso, cuando llega al versículo siguiente, 15, todos los que somos perfectos, ¿a qué se refiere? Por comparación y contraste de las ideas, ¿a qué? A una madurez en proceso, a una perfección progresiva. Sí, somos perfectos, ¿por qué? Porque voy en ese camino. Somos perfectos y maduros porque vamos en ese camino. Y así debería ser, hermanos. Miren, el apóstol Pablo recriminó a muchos creyentes y le dijo, ustedes debiendo de ser maestros, todavía deberían o necesitan de que se les dé leche espiritual. Esa es una recriminación, una exhortación muy fuerte para algunos creyentes. Miren, hermanos, yo sé que si yo les dijera a algunos de ustedes estas cosas, se ofenderían y quizás ya no vendrían al templo. Sí, yo les podría decir, hermano, ¿cuántos años tienes viniendo al templo? ¿Cuántos años? Me va a decir, bueno, como 8 o 10 años. ¿Y no sabes que el culto comienza a 9:30? ¿Por qué llegas a las 10, a las 11, a las 12? Mano, ¿cuánto tiempo tienes viniendo al templo? No, pues 10 años. ¿Y no sabes que los días domingos son los días del Señor? ¿Por qué vienes un domingo sí, un domingo no? Hermano, ¿cuánto tiempo tienes viniendo al templo? No, 20 años ya. ¿No sabes que deberías de leer la Biblia todos los días y de orar al Señor? ¿Qué son todavía? ¿Vale? ¿O qué somos todavía? ¿Qué? Niños espirituales. Pero cuando esas cosas las brincas, cuando ya brincaste esto, ¿estás en un proceso de madurez? ¿O eres un niño todavía?
¿Eres un niño todavía o estás en proceso de madurez? Cuando tú agarras tu Biblia sin que te estén diciendo una y otra vez, tú a tus hijos les dices, tienes que leer la Biblia, sí, la tienes que leer, le dices 1, 2, 3, 4, 5 veces, estás ahí todo el tiempo de su niñez, cuando tienen 5 años, 7 años, 10 años, pero cuando llegan a los 15 años, todavía le estás diciendo, no, ya debería de haber brincado esa circunstancia. En ese punto ya está en madurez. Ya está en madurez. Madurez no significa que todos los ámbitos de tu vida son mejores o superiores o ya quitaste la niñez. No, batallamos con las cosas, pero hay áreas de nuestra vida que ya brincamos eso. Ya dijimos, una persona ya ha entendido que los días domingos son días de reunión del Señor, así que no hay forma, no hay manera que alguien pudiera quitármelo sencillamente por cualquier cosa, ocurrencia que pudiera venir. No hay manera que yo pudiera dejar de venir un día a la casa de Dios por una circunstancia muy sencilla. Podría dejar de venir porque ese día me enfermé, porque choqué, o porque pasó una tragedia en un momento, o sucedió algo que no puedo en este momento realmente evitar. Puede hacer eso, pero, y eso es ocasional, pero no porque cualquier cosa que le venga a la mente a ustedes. No puedo dejar. ¿Por qué? Porque ya brinqué eso. Entonces en esa parte ¿soy qué? ¿Soy niño o soy maduro? No, ¿soy niño o soy maduro? En esa parte soy maduro, porque ya brincamos eso. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los que somos maduros, no que ya llegamos a la madurez ni a la perfección completa, ya brincamos esas partes del área de nuestra vida espiritual. Ahora piensa por un momento aquí y evalúate tú. ¿Cuál es la medida con la cual tú y yo debemos ser medidos? Es la medida que nos mide a todos, a ti y a mí. Es la misma medida que nos mide a todos. En el aspecto de reunión, esa es la medida. En el aspecto de mi vida espiritual, esa es la medida que Dios ha puesto. En el aspecto de mi relación como padre, como hijo, como esposo o como esposa, esa es la medida que Dios pone para todos. Ahora, en este punto, ¿eres un niño o eres una persona madura? No importa la edad ni el tiempo. ¿Eres niño o eres persona madura? Ahora, por eso Pablo dice al final, en todo ese punto, hermanos, que no es que él ya es perfecto, y dice finalmente que en esta segunda manera de decir que prosigo, porque no es en absoluto perfecto. Esa perfección no se logra por sí mismo, ni en este tiempo. Cristo nos llamó y nos salvó, y ahora estamos en Él. Porque es que precisamente de Él podemos obtener nuestra perfección en la vida, ese proceso de maduración. Porque para esto, dice Pablo, fuimos asidos, tomados o poseídos, como es la traducción literal de este pasaje, fuimos poseídos por Cristo. Así que puedo comenzar ese proceso de madurez en mi vida. Así que, ¿cuál es la regla, hermanos, que mide nuestra vida? La perfección relativa y transitoria. En otras palabras, la madurez progresiva. Estamos avanzando. Pero a veces, lamentablemente, retrocedemos. Lamentablemente. Antes, llegabas a todos los cultos y ahora ya, de vez en cuando. Antes no te dormías, ahora te comienzas a dormir. Hermanos, la madurez progresiva, aquella que nos hace saltar de nuestra condición inicial y vamos avanzando. Pablo dice que esta madurez o perfección va progresando día con día, avanzando en nuestra vida. Ven el versículo 16, para culminar, hermanos. Versículo 16 dice, leamos, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Cuál es esa regla, hermanos? No, ¿cuál es esa regla?
Perfección, hermanos, perfección, madurez. Esa es la misma regla para todo. Debo dejar de ser niño ya en estas cosas, debo dejar de ser niño en esto, debo dejar de ser niño en esto, en esto, en esto. Antes me ofendía por estas cosas, antes me ofendía porque no me saludaban en el templo y ya todo el mundo me brincaba. Dejemos esas niñerías ya, brinquemos esas cosas, sigamos una misma regla. Antes me ofendía porque no me invitaron aquí o allá. Dejemos esas cosas, sigamos una misma regla. Y el apóstol Pablo está diciendo, pero en aquello a que hemos llegado, aquí a la madurez, en aquello que ya brincamos a la madurez y dejamos de ser niños, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. La misma regla, el mismo parámetro, el mismo canon, que es regla, canon ahí, es precisamente, hermanos, eso que Dios quiere que sigamos. ¿Cuál es esa regla y ese canon? Todos aquí debemos siempre tener la misma regla, el mismo canon de la madurez. ¿Y cuál es la medida de esa madurez? Es Cristo. Esa medida de madurez es Cristo. Efesios 4:13 dice, lo acabamos de leer hace un momentito, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida? Cristo. El parámetro, el canon, la medida, la regla es la perfección, la madurez. Ahora, dice también, con la misma regla, pero también sintamos una misma cosa. ¿Y qué deberíamos sentir todos? Sintamos una misma cosa, dice el versículo 16, vean hermanos, dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, o sea que ya brincamos a esto ahora, ya dejamos de ser niños, sigamos una misma regla. ¿Cuál es? La misma, la perfección. Sintamos una misma cosa. ¿Qué deberíamos sentir todos? Sintamos una misma cosa. Aquí no habla de sentimientos como tales que salen del hombre, no. La palabra sentimiento ya la expliqué en una ocasión pasada cuando hablamos de los sentimientos espirituales, es phroneos, un pensamiento equilibrado proveniente del Espíritu Santo. Sintamos una misma cosa, es decir, pensemos de la misma manera. ¿Cuál debe ser el pensamiento general que todos deberíamos de tener? Pues el único pensamiento que nos hace a todos avanzar. ¿Qué es? ¿Cuál es el único pensamiento que el mismo apóstol Pablo lo dijo 2 veces? Que nos hace avanzar. ¿Qué es? Bueno, que no lo hemos alcanzado todavía. Por eso estoy avanzando, porque no he alcanzado todavía esto. Pero yo quiero llegar, yo quiero ser igual a Cristo, yo quiero avanzar hasta esa meta puesta por nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo lo repite 2 veces esta idea. Vean, así culminamos, versículo 12 una vez más. Vean por favor, esta es la idea, este es el pensamiento que todos deberíamos de sentir. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, veamos, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Luego sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, dice Pablo, los que ya brincamos esta parte de ser niños, sigamos una misma regla. ¿Cuál es? La perfección. Sintamos una misma cosa. ¿Cuál es? No lo he alcanzado, pero prosigo. No me quedo ahí como un niño. Todavía llorando, lamentándome y haciendo berrinche por cosas que son de niños espirituales. Brinquemos eso. Porque Dios quiere que seamos maduros espiritualmente, perfectos en ese progreso de buscar a Cristo y nuestra medida de Cristo. Vamos a orar, por favor. Señor, te rogamos en esta noche que nos permitas reconocer que no hemos alcanzado absolutamente nada, Señor. Pero también sí reconocer que hemos brincado en algunas cosas y que queremos, Señor, queremos avanzar. Deseamos llegar, Señor, y extendernos más, cada vez más, para llegar a esa meta,
hasta el día que Cristo Jesús nos llame, hasta el día que el supremo llamamiento del Señor nos permita alcanzar esa absolutez de la perfección y de la madurez cristiana cuando estemos con Cristo. Pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a hacer un examen y hacer, Padre, que dejemos las cosas que son de niños en aquellas áreas que reconocemos que no hemos superado en nuestras vidas, en el desarrollo de nuestra vida espiritual, y alcanzar la madurez, la perfección que tú deseas. Te ruego, Dios, te suplico esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, por las peticiones que se tienen, y vamos a